De tener a un Dios que siempre habla a nuestros corazones. Esta mañana le voy a invitar a que tome su Biblia conmigo y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Si no tiene Biblia, los textos van a aparecer allí en la pantalla, los textos del sermón de esta mañana, o a lo mejor tiene por ahí algún vecino generoso que le quiera compartir la Biblia, y si no la quiere compartir, véalo feo para que sea generoso, ¿ok? Vamos entonces a tomar nuestras Biblias y decimos: nunca, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, nuestro Dios. Hazla prosperar en nuestro corazón. Que cada enseñanza esta mañana, Padre, toque las fibras de nuestro ser, de tal manera que el anhelo más profundo de nuestro corazón sea ser como tú. Gracias por ser el modelo a seguir, el patrón, Señor, establecido por el Padre, para que nosotros podamos imitar tus pasos. Agradecemos por tu palabra, Señor. Hazla vivir en nuestros corazones. Gracias por cada uno de nuestros invitados. Anhelamos que este tiempo que vamos a tener por medio de la palabra sea también de mucha edificación en sus vidas. Te lo pedimos y lo suplicamos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero manifestar y mencionar que el día de ayer estuve en la primera iglesia bautista de Stockton compartiendo el mensaje de la palabra con los hermanos allá en su 48 aniversario como iglesia, y mandan muchos saludos a la iglesia, mandan agradecimiento por la oportunidad que nos dieron de estar con ellos. Así es que manténganlos en sus oraciones. Les decía por la mañana a los hermanos, llegué y miré a algunos hermanos que tenía mucho tiempo que no miraba, ¿verdad? Y ya están más viejitos, ¿verdad? Así es que eso es parte de la vida, pero gracias a Dios, como yo mencionaba ayer por allá, gracias a Dios que nos hemos desgastado en el Señor y que seguimos sobre todo de pie. Así que reciban ese saludo de la primera iglesia bautista en la ciudad de Stockton. Esta mañana vamos a hablar de nuestra segunda parte acerca del tema transformados por Dios, y lo hemos llamado ¿cómo acercarte más a Dios? ¿Cómo acercarte más a Dios? Usted no puede ser transformado por Dios si usted no está cerca de Dios. Esto es imposible, ¿ok? La cercanía o la lejanía tiene que ver mucho con nuestra transformación o con nuestra falta de transformación. Y todo cristiano debe de anhelar en su corazón, en lo más profundo de su ser como Jesús. Aquí no trate de ser como el pastor, no trate de ser como los hermanos. Por lo tanto, no ponga sus ojos en nosotros, ponga sus ojos en Jesús. Trate de imitarlo a Él, sea como Él, mídase con Él, compárese con Él, porque a Él estamos tratando de seguir. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, que será nuestro texto durante toda esta serie. Dijo el apóstol Pablo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden al mundo actual, o sea, no seamos como la mayoría de la gente es, sino que nosotros seamos transformados mediante una renovación de nuestros pensamientos. Hay que pensar de una manera diferente. Este pasaje lo dijimos la semana pasada como introducción, y dijimos que sería el pasaje lema de esta serie, y estaremos recordándolo en las próximas semanas. Estaremos hablando un poquito más referente a él. La semana pasada hablamos de la importancia, hermanos, de establecer metas por fe para enfocarnos en una verdadera transformación. Las metas tienen que ser con fe. Tengo que creer que Dios verdaderamente quiere hacer eso en mi vida. Y lo cierto es que la manera en que piensas determina la manera en que sientes. Y la manera en que sientes
determina la manera en que actúas. Así que si deseas cambiar algo en tu vida que no le agrada a Dios, no empieces con tus acciones, ¿okay? No quieras empezar haciendo cosas por ti mismo, ni siquiera empieces con tus sentimientos. Todo cambio empieza con los pensamientos. Esto es natural. Si usted actúa, por ejemplo, deprimido, eso es porque se siente deprimido y por eso está actuando deprimido. Y si se siente usted deprimido, entonces su mente y sus pensamientos van a ser siempre depresivos. Y sus acciones van a manifestar esa depresión. No va a tener ganas de hacer nada, se va a meter a su cuarto, se va a encerrar, va a apagar la luz, por lo menos va a hacer algo bueno, ¿eh? Va a ahorrar. ¿Sí? Pero sabe, no es saludable. No es saludable que se encierre en sí mismo. No es satisfactorio ni es bueno para su vida emocional. ¿A causa de qué se toman esas decisiones? Porque muchas veces permitimos que lo primero que sea afectado en asuntos depresivos es el pensamiento. Entonces hay que cambiar nuestra manera de pensar. Ahí comienza la transformación. La clave para la transformación no comienza en sus acciones, ni en su comportamiento, ni en su cuerpo, ni tampoco con su voluntad. Empieza con sus pensamientos. Y si puede cambiar la manera en que piensa, eso va a cambiar la manera en que sienta. Y si cambias la manera en que sientes, entonces vas a cambiar la manera de actuar. ¿Dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar en la mente, en la forma como estoy pensando. Por eso Romanos 12:2 lo puedes aplicar a todas las áreas de tu vida: relacional, física, mental, espiritual, emocional, financiera, profesional. En cualquier área tú puedes aplicar ese pasaje de Romanos 12:2. Vamos a ver nosotros algunas de estas áreas importantes de la vida y vamos a descubrir cómo puedo cambiar la manera en que pienso para que me sienta yo diferente. Entonces, si me siento diferente, eso va a cambiar también la manera en cómo yo actúo y la manera en que respondo a otras personas. Y eso se le llama transformación. El interés más profundo de Dios para ti y para mí es que seamos transformados. Es el anhelo y el deseo más profundo de Dios. Y sabes, se siente tan bonito cuando la gente nota tu transformación. Yo les decía hace un momento en la clase a los hermanos de discipulado que el día de ayer yo miré a varios hermanos, ¿verdad? Y algunos de ellos ya mayores. Fuimos a ver a una hermanita ya con 91 años de edad. Ya casi no escucha, le tenía yo que gritar. Y les mencionaba yo que lo único que me encanta esa hermana es lo que ella hace. ¿Sabe qué hace durante el día? Se sienta en la sala, prende el televisor y ve fútbol todo el día. Eso, 91 años, una ancianita. 1-1 va el Toluca y el Morelia, pastor, me dijo. ¿Qué? Y el América perdió, me dijo. ¿Qué? Se queda uno sorprendido con una persona así. ¿Qué? Pero sabe, han pasado los años. Y esa hermanita, yo la miraba cuando estaba allá en la iglesia de Stockton, hace ya 20 y tantos años. Era una persona bien activa. Llegábamos con el pastor a su casa, nos hacía desayuno, siempre nos atendía de lo mejor. Muy amable, muy linda persona. ¿Sí? Y la hija de ella ayer dijo: yo estoy muy orgullosa de usted. Yo a usted siempre lo he visto como mi hijo espiritual. Dice, y estoy tan contenta por lo que Dios ha hecho en usted. Y sabes, hermano, eso da mucho gusto cuando la gente ve tu transformación. Lo que Dios ha hecho con el paso de los años en tu vida. La transformación no es algo inmediato, es un proceso. Es esa insistencia de Dios de estar cambiando el carácter de nuestras vidas. Esas actitudes y conductas que muchas veces no son agradables, Dios está interesado en transformarlas. Y es en un proceso muchas veces lento, en algunos más lento que en otros. Pero esa es la intención del corazón de Dios, hacer un cambio en tu vida,
hacer una transformación en tu corazón. Que dejes de ser ese gusanito que se arrastraba y te conviertas en una flamante y hermosa mariposa que puedas elevarte por los aires. Ese es el anhelo de Dios, una transformación. Así que teniendo esto en mente, eso es lo que Dios quiere hacer en su vida y en la mía. La transformación nos cambia del vacío a la plenitud, de la derrota al fracaso, a la fe, a la victoria. La transformación nos cambia de la inseguridad y la inferioridad al valor y a la audacia. Nos ayuda a hacer todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Tú sabes que Dios quiere que tú seas algo especial? Por algo te llamó. Tú no viniste aquí por casualidad, no estás aquí por un error, no estás aquí porque te equivocaste de dirección. Estás aquí porque Dios te trajo con un plan y un propósito. Él quiere transformar tu vida y quiere transformar tu corazón. Lo que vamos a ver primero es la distancia que tenemos entre nosotros y Dios, porque esto es muy importante para la transformación. Porque entre más lejos estemos de Dios, más problemas, más dificultades, más estrés, más cosas que nos van a salir mal vamos a tener, porque no estamos cooperando con el plan de Dios. La Biblia dice que el camino de los impíos, hermanos, es duro, está lleno de espinas, es difícil, es un camino rocoso. Entre más lejos estemos de Dios en nuestra vida, más problemas vamos a tener. Pero mientras más nos acercamos a Dios, más mi vida va a ser transformada y se va a asemejar a la del Señor. Esta mañana yo les hacía una pregunta en la clase de los hermanos y algunos les preguntaba que para qué habían tenido hijos. ¿Qué? Y me dieron diferentes razones. Dije, bueno, ustedes no necesitaban tener hijos para eso. ¿Qué? Dije, la realidad es que Dios decidió tener hijos para deleitarse en ellos. Y yo espero que con ese propósito usted haya tenido a sus hijos. No dice, ay, voy a tener un hijo, a ver cómo sale. Ojalá que se parezca. ¿Verdad que no? Ay, a la loca, ay, a ver, ¿qué resulta ahí? No, usted pensó, planificó, y cuando ese niño o esa niña nació, usted lo admiró, miraba sus manitas, sus ojitos, su boquita, las muecas de su rostro, miraba todos los aspectos y a veces le encontraba a usted parecido a su mamá, a veces le encontraba parecido a su papá, ¿verdad? Y algunos decimos, ay, qué bonito. Lo cierto es que todos los niños nacen bien feos. Parecen ciruela arrugada, ¿verdad? No, claro, como padres son hermosísimos para nosotros. Esa es una realidad, ¿verdad? Pero generalmente, hermanos, el niño, la apariencia, no se parece a nadie cuando nace. Pero usted es igualito que su mamá, dice. Mentiras. ¿Qué? Entonces, pero esa es la forma como nosotros vemos las cosas. Ahora, ¿para qué usted lo tuvo? Lo tuvo para deleitarse. Y entonces pasó 3, 4, 5 semanas admirando sus manos, sus dedos, sus pies, sus orejitas, sus ojos, todos los aspectos, todo le llamaba la atención. Entonces usted lo tuvo para su deleite. ¿Qué? Para su deleite. Y en cada etapa de nuestra vida, de ese niño, queremos que ese niño sea un deleite para nosotros. Deseamos que sea o anhelamos que sea educado, que sea respetuoso, que sea responsable, que sea trabajador, que sea honesto, que tenga obligación, todas esas cosas. Y cuando alguien nos dice, ¡ay, tu hijo, qué lindo muchacho! Usted se infla así, ¿verdad? Ayer en la iglesia de Stockton nos decía, ¡ay, qué bonita está su hija, pastor! Y nosotros así. Pero el problema cuando me lo dice uno de su edad, entonces digo, cuidado. ¿Ah? Pero sabe, todos admiramos y nos llama la atención que nos digan eso de nuestros hijos, porque son nuestro deleite. Usted fue creado para ser deleite de Dios. Dios se quiere deleitar en usted. ¿Qué tengo que hacer? Haga las cosas que a Dios le agradan. ¿Qué? Pues fíjese, pastor, que yo soy esposo. ¿Qué dice la Biblia? Que debes de amar a tu esposa. Hazlo y vas a deleitar a Dios. Soy padre de familia, dice que debes de corregir con amor a tus hijos. Hazlo y vas a deleitar a Dios. Soy esposa de mi esposo, ¿qué tengo que hacer? Tienes que respetar a tu esposo. Hazlo y vas a deleitar a Dios. ¿Por qué? Todo eso es lo que dice la Biblia.
Y cuando tú haces las cosas que Dios dice que tú hagas, te va a ir bien en la vida y vas a tener deleite y paz en tu corazón. Entonces Dios nos ha dejado este libro para hacer una transformación buena para nosotros, beneficiosa, que nos llene de satisfacciones en nuestro diario vivir. Es el deseo más grande de Dios, verte sonreír. ¿Tú crees que Dios quiere verte triste, fracasado, derrotado, triste, ojeroso, sin ilusiones? Esa es la canción, ¿verdad? Dios no te quiere ver así. Dios te quiere ver risueño, contento, alegre, lleno de satisfacción, de gozo, de plenitud, de alegría. Dios se deleita en los hijos así. O tú te sientes muy contento cuando tu hijo amanece enfermo con una cara arrugada. ¿Verdad que no? Te sientes triste. Así sucede con Dios también. Dios quiere verte siempre contento y satisfecho. Pero Él te dice, la única manera es siguiendo mi plan. Yo te voy a transformar para que vivas la vida abundante en plenitud. Y te vas a dar cuenta que mi estilo de vida que te estoy pidiendo que vivas aquí dentro de la palabra es beneficioso para ti y para los tuyos también. Esto se le llama, hermanos, transformación. Así que podemos ver esto en las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando finalmente reconoció a Jesucristo cara a cara, se transformó radicalmente de Pablo, que era, o Saulo en aquel tiempo, que era un terrorista religioso, porque perseguía a la iglesia, mataba y mandaba matar a los cristianos, ¿verdad? Y pasó a ser el apóstol del amor. Miren nomás lo que hizo Dios. ¿Quién puede convertir a una persona, hermanos, para que sea después de ser un terrorista, para que sea un amoroso, apasionado y celoso de la obra de Dios? Solamente el Señor. Así que Pablo escribió el poema más hermoso sobre el amor jamás escrito para los hombres en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Ahí definió él en profundidad lo que era el amor para la iglesia, siendo que antes él mismo la perseguía. Ahora, compare ese pasaje con el libro de los Hechos, allá donde Pablo aparece parado enfrente de Esteban cuando lo están apedreando y él les detiene la túnica para que lo maten a pedradas. Y se va a dar cuenta lo que el Señor hizo en la vida de Pablo. Por otro lado tenemos al profeta Isaías. Fue transformado de una persona deprimida a una persona valiente cuando conoció al Señor. Moisés se acercó tanto a Dios que la Biblia dice que fue transformado en su apariencia de tal manera que la gente tenía que apartar su vista de él. Casi resplandecía su rostro. Estuvo tan cerca de Dios que recibió su luz y en él ya no había oscuridad. Él fue físicamente transformado. Lo cierto es que todos, hermanos, queremos estar cerca de Dios. ¿Es así? Todos queremos estar cerca de Dios. Y mientras más te acerques a Dios, Dios más te garantiza su paz. Pero depende de la cercanía. Tú no estarías aquí este día si no quisieras estar de alguna forma cerca de Dios. Pero la Biblia dice en Isaías 53, versículo 6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Esta mañana, y ojalá que la hermana, ¿dónde está la hermana María? Ahí está la hermana María. Ojalá que un día la hermana María les cuente su testimonio a los que no la han escuchado. Ahorita nos decía en la clase que se fumaba 3 cajetillas de cigarros diarias y un 18 de cervezas. Diario. Hermana María, ¿verdad? Pero sabe, eso ya pasó. ¿Qué ha hecho el Señor? La ha transformado. Antes se arrastraba y ahora ha comenzado a volar. Eso es lo que hace el Señor. Ahora, no te asombres que algunos otros estábamos peores. No, pastor, yo no fumaba cigarro, pero fumabas puro, peor. ¿Se me entiende? Entonces, algunos estábamos peores. Ese era el testimonio pasado de muchos de nosotros. Ahora te podemos decir que Dios cambia, que el evangelio trabaja, ¿sí? Que Dios tiene poder para hacer transformación en la vida del ser humano. Pero es sumamente importante que esté cerca de Él. Y por eso es que este pasaje de Isaías, andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Ese era el problema, que no teníamos una guía. Hacíamos lo que bien nos parecía. Es mi vida y qué. Yo gano el dinero y qué. Es mi dinero y a mí me cuesta y qué. Yo soy el que sudo y qué. Está bien, dice Dios. Sigue viviendo como se te pegue la gana,
¿okay? Cuando ya te canses de esa vida de pecado y de ese desastre en tu vida, entonces ven a mí. Ojalá que tengas tiempo. Ojalá que no sea demasiado tarde. Entonces Dios, hermano, nos recuerda que usted y yo podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, pero también nos recuerda que hay un plan perfecto para nosotros. Y que si nosotros vivimos conforme a Él, nos garantiza a nosotros paz y plenitud sobre esta tierra. En otras palabras, la tendencia del hombre comúnmente es deambular como las ovejas. Por esa razón la Biblia nos compara con las ovejas. Las ovejas no tienen que enseñarles a que deambulen, solas deambulan. Solas lo hacen naturalmente, por su propia naturaleza deambulan y el pastor tiene que traerlas de regreso. Son tan torpes que pueden caminar hacia un precipicio. Por lo general no son animales muy brillantes, mucho menos son inteligentes. Pueden caminar hacia una guarida de lobos sin percibir el peligro en todo tiempo, en situaciones difíciles. La Biblia dice que todos, usted y yo, andábamos perdidos como ovejas. Por naturaleza, no solemos estar cerca de Dios. A muchos de nosotros nos han tenido que insistir para llegar a un lugar como este repetidas veces. Mira, ven, acércate al Señor, te invito, yo vengo por ti, yo te llevo, yo te traigo. Pero no nos anden invitando al baile, porque allá nos vemos, ¿verdad? Sí, es un problema a veces el poder acercar a la gente a Dios. ¿Qué queremos? Que te vaya bien en la vida. Que lo que nosotros hemos experimentado, tú lo puedas experimentar. Así que necesitamos hablar acerca de cómo conseguir estar cerca de Dios. ¿Cómo puedes permanecer cerca de Dios? Y si te has alejado de Dios, porque a veces sucede, ¿sí? Y a veces ya estamos adentro y tendemos a alejarnos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedes regresar a esa relación estrecha con Dios? Algunos de nosotros podemos señalar un momento en nuestra vida donde nos sentíamos más cerca de Dios. Y yo sé que usted tiene experiencias donde dice, yo me recuerdo cuando me levantaba a las 4 de la mañana y leía mi Biblia con una desesperación, ¿verdad? Y memorizaba pasajes y paseaba leyendo la palabra y dedicaba 3 horas del día a orar y a hablar con Dios. Pero algo sucedió de repente, que dejaste de hacer muchas de aquellas cosas que te caracterizaban como una persona que estaba cerca de Dios. Y por alguna razón te alejaste, comenzaste nuevamente a deambular. En la Biblia tenemos una historia acerca de cómo volver a Dios y cómo acercarse al Padre. Es una de las historias más hermosas en la Biblia. Se le conoce como la historia o la parábola del hijo pródigo, que trata de un padre amoroso y 2 hijos que se encuentran en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Hoy vamos a sacar de ella algunos principios sobre cómo transformar tu vida espiritual, cómo acercarte al Señor. Y fíjese que esa parábola se aplica tan normalmente a la vida de cada uno de nosotros, ¿okay? Pero haga de cuenta que es la fotografía de muchos de nosotros. Esta historia cuenta cómo cada uno de nosotros tendemos a alejarnos de nuestro Creador, alejarnos del Padre que nos hizo, alejarnos del Dios que nos ama. Es triste, hermano. Yo contaba ayer, allá en la iglesia de Stockton, que para mí el cristianismo ha sido difícil, muy difícil. Porque las personas que me trajeron a mí el evangelio ya no están en el evangelio. Y el ir a sus casas, ¿sí? Y ver a personas que ya no están en el evangelio y tenerme que sentar en la mesa con ellos mientras que ellas se toman una Bud Light y una botella de agua, es difícil. Más cuando son mi propia familia. Pero sabe una cosa, yo confío en el Señor que algún día Él los va a regresar. ¿Cómo? No sé. Pero estoy orando que use todos los métodos posibles para que los pueda alcanzar y los pueda traer nuevamente a sus caminos. Experimentaron lo bueno, estuvieron en medio del pueblo de Dios, adoraron al Señor, vivieron la vida evangélica cristiana, disfrutaron de bendiciones, pero un día dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos. Danos todo lo que nos corresponde, nos vamos. Y decidieron irse. ¿Okay? Y ahora viven la vida loca. ¿Verdad? Ahí están. Aquí tenemos una historia muy parecida a eso. ¿Okay? De 2 hijos al cual su padre los amaba,
esta historia, este joven empieza diciendo: papá, quiero que me des lo que legítimamente es mío. Es una historia donde todo es sobre mí. Una historia de un egocentrismo. Entonces el joven empaca, dice la Biblia, y se va. Allá malgasta su dinero, su tiempo, su energía en vino, en mujeres, en canciones, ¿verdad? Se confunde, se golpea, se cae, se arrastra, se convierte en una persona sin hogar. Luego, aparte de eso, la nación entra en una recesión nacional porque hay una hambruna, dice la Biblia, sobre la tierra. Y ahora nadie tiene nada para comer. Así que nadie le ofrece alimento a un mendigo. Ni siquiera puede encontrar un trabajo. Las cosas iban de mal en peor. Finalmente encuentra una granja donde lo contratan para hacer el peor trabajo: alimentar a los cerdos. Y en su creencia, el judío no podía ni tocar a los cerdos. Era algo abominable, hermano. Esto era prácticamente un trabajo despreciativo en su vida. Y Dios lo pone en ese aprieto, ya que el cerdo es inmundo y no se debía de tocar. Llegó a tener tanta hambre, dice la Biblia, que miraba sabrosos los desperdicios de los cerdos. Le parecían suculento el platillo. Y de repente, ya cuando había probado por ahí las algarrobas, ¿verdad?, las tortillitas duras, entonces reacciona aquel hombre y se da cuenta de que no había necesidad de vivir así. Que él había decidido alejarse del Padre después de tenerlo todo. Y empieza a pensar, vuelve a sus sentidos y piensa: los sirvientes, los hombres más pobremente pagados en el empleo, en la casa de mi padre, comen mejor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Él sabe que no merece el amor de su padre porque había malgastado la mitad de la herencia que su padre le había dado. Todo lo que su padre había ganado en toda su vida, todo lo que había trabajado para ganarlo. Él dice: ya sé lo que voy a hacer. No voy a ir a casa a pedirle a mi padre que me acepte en la familia. Voy a ir a casa a decirle: contrátame, prefiero ser un sirviente en tu casa que estar aquí en un país lejano muriéndome de hambre. De esta historia aprendemos cuatro cosas que necesitas hacer más bien 3 cosas necesitas hacer para volver a Dios. No sé dónde usted está hoy. Tal vez puedes estar muy lejos de Dios. Quizá no has asistido a la iglesia con regularidad y anhelas estar cerca de Dios y te preguntas: ¿cómo vuelvo a Él? Déjame te ayudo. Vamos a ver algunos pasos en el camino de regreso hacia la transformación espiritual. ¿Cómo regresar nuevamente a esa comunión con Dios? Número 1, llego al punto de estar cansado de mi vida. Te voy a decir una cosa: la vida loca cansa, el pecado cansa, ¿ok? Llegas a un momento en que dices: ¿qué estoy haciendo aquí? En este mundo hay mucha gente que está cansada de su vida, cansada de las circunstancias de la vida que le rodean, de la forma en que han estado viviendo. Algunos enfermos y cansados de estar enfermos, y tal vez están decidiendo no seguir viviendo esta vida. Están estresados, se sienten solos, deprimidos y están cansados de la vida que están viviendo. Esta semana a mí una persona me dijo: estoy pensando en suicidarme. ¿Así? Estoy pensando en suicidarme. Y le dije: ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me empezó a contar su historia. Mira, me dijo: tuve un matrimonio, a los 20 años fracasó. Tuve 3 hijos. Uno de esos hijos que nació retrasado mental y ciego. Volví a comenzar otra relación y acabo de fracasar en ella. Me corrieron de la casa, me quitaron todos mis documentos. Cuando me separé de mi primer esposo, perdí prácticamente todo. Mi familia me acusó a mí de que yo lo había dejado y que yo había echado a perder la vida matrimonial. Mi familia me rechazó, mi madre no me habla, mis hijos no me hablan, mis hermanos no me hablan. Estoy cansada de esta vida. No tengo nada. Estoy durmiendo en un cuarto con un colchón prestado, me dijo.
¿Tú crees que esta es vida?, me dijo. ¿Qué le diría a usted? Qué bonito te va. Entonces mi pregunta fue esta. Y le dije, contéstame una sola pregunta. ¿Qué tan cerca estás de Dios? Y hubo un silencio. No me decía nada. ¿Sabes que de eso depende lo que tú has estado viviendo? ¿De tu cercanía o de tu lejanía para con Dios? Hay gente que está cansada de su vida y piensan que todo se termina con el suicidio. Lo que no saben, que también de aquel lado hay vida eterna, pero en la perdición eterna. Eso es lo que no saben. ¿Qué tenemos que decirle? Que hay un Dios que transforma y que Él tiende a olvidar tu pasado. Y lo que tú has hecho en el pasado a Él no le importa. Lo que le importa es lo que puedes empezar a hacer de hoy para adelante. Y Él quiere obrar en ese presente tuyo. Pero primero tienes que reconocer que estás cansado de tu vida. La verdad que nada sucede en tu vida hasta que no te sientas insatisfecho con la forma en que está tu vida. Posiblemente muchos de nosotros anhelamos una transformación en alguna área de nuestra vida, pero no queremos salir de la zona de confort. Si usted piensa que no necesita ningún cambio en su vida, entonces se puede quedar sentado las próximas semanas porque nada va a cambiar su vida hasta que usted no se sienta insatisfecho. Hay mucha gente que dice, estoy cansado de estar estresado todo el tiempo, de estar frustrado todo el tiempo, de tener demasiado trabajo todo el tiempo, de estar alejado de Dios. Si usted se siente así, yo lo felicito. Esto es un indicio para hacer un cambio, una transformación. Nada sucede hasta que tú te sientas insatisfecho en tu vida. Mira lo que hizo que este hijo hiciera un cambio. Dice ahí en Lucas 15, 14 al 17. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, fíjate lo que Dios hizo. Lo metió en un aprieto. Dijimos hace un rato que todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Lo metió en un aprieto, se le acabó el dinero. Hubo una gran hambre en todo el país. Y él dice, comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven, dice, llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada cuando finalmente entró en razón. Es aquí donde comienza la transformación, hermanos. La vida no es fácil, la vida es difícil. Dios muchas veces permitirá que nosotros estemos en circunstancias así y te enviará un poco de lluvia en tu vida. Y si esto no funciona, va a permitir un poco más de lluvia. Y si esto no funciona, Dios te va a mandar una tormenta. Hasta que tú entiendas que Dios tiene un plan para ti. ¿Por qué? Porque Dios te ama demasiado como para que no te quedes así. Él no quiere que desperdicies tu vida. Él te pone en circunstancias difíciles para transformarte. Así que si hoy llegaste con circunstancias que ya no soportas, no te sorprendas del fuego de prueba por el que estás pasando. Dios quiere hacer algo en ti. Dios quiere transformar tu vida, tu vivir, tu familia, tu carácter, tu persona. Cuando Dios quiere llamar nuestra atención, viene y toca la puerta. Si lo ignoramos, vuelve a tocar. Entonces, si lo ignoramos, toca la puerta nuevamente. Y si lo vuelves a ignorar, ¿sabes qué va a pasar? Va a derrumbar la puerta. Tenlo por seguro. Ahorita que yo salí de aquí, le dije al hermano, ahorita que regrese le voy a tocar aquí despacio. 3 veces le toqué. Ya casi le ponía una patada cuando entré yo. No me abría. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios también se cansa. Por supuesto, ¿verdad? Su paciencia es más larga que la mía. Pero Dios se cansa cuando nosotros decidimos seguir en esta lejanía y no abrirle la puerta de nuestro corazón. Algunos de los que estamos acá tenemos la puerta derrumbada tal vez en nuestras vidas. Has perdido tu trabajo, tu matrimonio, algún amado amigo. Tal vez estás pasando por una situación bastante difícil. Algo tal vez has perdido. Porque Dios hace todo lo que hace en tu vida por amor. No quiere que lo pierdas y no quiere que desperdicies tu vida. Hay un refrán que dice, puedes llevar un caballo hacia el agua, pero no puedes obligarlo a beber. Pero sí puedes poner sal en su avena y hacer que tenga sed. ¿Qué te das? A veces Dios le pone sal y demás para que nos dé sed de Él,
Dios a veces hará que te dé sed, poniendo sal en la vena. Cuando te sientas insatisfecho con lo que estás viviendo, insatisfecho con tu vida, recuerda esto: ese es Dios tocando a tu puerta. El primer paso para la transformación es que te sientas cansado, descontento, cansado de la manera en que estás viviendo. Jesús dijo en Mateo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré, ¿qué? Qué bonito es descansar, hermano. Qué bonito es descansar. Esta mañana cuando yo llegué a la oración estaba la niñita de la hermana Daniela sentada a un lado de mí. Y terminamos, dijimos amén en la oración, oramos todos, ya nos íbamos a levantar. Y ella se quedó en la silla y se da una estirada así, mira, pero así se quedó ya como unos 2 minutos así. Y yo atrás de ella viéndola, dije, ¡ay, qué delicioso! Dije yo. ¿No? Dije, ¡ay, qué sabroso te estiras! Le dije yo. ¿A poco en la mañana cuando usted despierta no se queda en la mañana y dice, no, estiradito? Y esos minutitos, segundos que está ahí, ¡ay, Señor, que no se acabe esta vida! Dicen, ¿verdad? Es sabroso, el descanso es sabroso. Eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando ya estés cansado, el Señor quiere enseñarte cómo descansar. Dios no va a revelarse a sí mismo si solo espero que sea de una manera casual. Mucha gente a veces quisiera que Dios apareciera y nos dijera qué hacer cuando nuestras vidas están deshechas. Queremos que Dios aparezca como un pasatiempo de tiempo parcial. El Señor dice, siempre y cuando me busquen de todo corazón, no como una entretención. Así que Dios quiere que lo busques con determinación, con deseo, con anhelo, con desesperación, con esa sed en tu vida de encontrarte con Dios. Así es como Dios espera ese amor de parte de su pueblo. Así que vamos a ver el segundo paso para la transformación. Segundo, admito mi pecado. Primero, me siento cansado y segundo, admito. Es la segunda cosa que hizo este joven. Primero se cansó, pero después en los versículos 17 y 18 dice, finalmente cayó en cuenta. Tiene que llegar un momento en el que te des cuenta que lo que estás viviendo es una locura, una tontería. Tienes que llegar a la conclusión que no es sano mantener ese estilo de vida que estás viviendo ahora. Cuando caes en cuenta es cuando te despiertas y descubres que vivir sin Dios es una locura, que no tiene sentido, que no es racional. Vivir sin el Creador que te hizo no es lógico. Es más, vivir sin Dios es igual a pecado. ¿Me escuchaste bien? Vivir sin Dios es igual a pecado. Y si tú has estado viviendo lejos de Dios, has estado pecando. No me digas que te la pasas allí orando, ¿verdad? No me digas eso. Si has estado viviendo sin Dios, has estado pecando, porque nadie permanece santo alejado de Dios. Nadie. Pero si estás cerca de Él, tienes mayores probabilidades de tu santidad. Entonces depende mucho de tu cercanía, hermano. Ahora, mira qué bonita reacción la de este joven. Dice, cuando cayó en cuenta se dijo, he pecado contra Dios y contra ti. Al primero que he ofendido con mi estilo de vida es a Dios. A Él le he fallado. No hay transformación hasta que llegues a esta segunda etapa. La etapa 2 es cuando solo tienes que admitir, tienes que enfrentar el hecho de que no has estado viviendo a la manera de Dios, que has vivido a tu manera, que has estado haciendo todo a tu manera. Cuando tratas de vivir tu vida a tu manera, llega el momento en que descubres que no puedes controlarlo todo a tu alrededor. Y llega el momento en que te cansas de sostener todos los controles. Y en algún momento vas a tener que renunciar como director general del universo. Porque eso es lo que sucede. Ya cuando te das cuenta que no puedes con tu vida, tienes que renunciar a eso y dejar que Dios sea Dios. Y definitivamente vas a descubrir que no puedes ser como Dios. Que Él no te creó para que seas un Dios y todo lo tengas bajo tu control. Ni estás dotado para hacerlo. No es vivir a tu manera, es pecado. Así. Vivir haciendo lo que a ti te pega la gana es pecado. Por eso Isaías 59:2 dice,
son las iniquidades de ustedes las que los han separado de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Por qué Dios no me escucha? Si yo le he pedido tanto, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu cercanía? El pecado te ha alejado. ¿Alguna vez has sentido que Dios no te escucha? Hace un rato cantamos ese hermoso canto, escucharte hablar. Ese es el anhelo más grande de nuestro corazón, hermanos. No hay cosa más bonita que escuchar a Dios. No hay cosa más bonita. Hace algunos días para atrás mi esposa no se ha sentido muy bien de salud. Y sabe, a mí me gusta cuando estamos acostados que mi esposa me dice, ora por mí. ¿Sabe por qué me gusta eso? Lo primero que viene a mi mente es, mi esposa está convencida de que yo estoy cerca de Dios. Si no, no me pidiera que orara por ella. Por algo me lo pide. Y Dios es tan bueno que siempre nos escucha. Déjame decir, ¿la gente cree que tú estás cerca de Dios? Eso es importante. A mí no me importa lo que la gente diga. Ese es tu testimonio. ¿Qué piensa la gente de tu cercanía a Dios? ¿Cómo te ven? Te dicen, hermanito, ora por mí. O nadie te dice nada. ¿Cómo está tu cercanía? La cercanía tiene muchas ventajas. Cuando tú estás cerca de Dios, eres su mejor amigo. Su mejor amigo. Yo te he contado que en mi juventud nosotros hicimos muchos desvaríos. Y te he contado que una vez nos agarramos a patadas con otros muchachos. Y yo me sentía tan seguro porque andaban mis hermanos conmigo. ¿Qué? Y me recuerdo que estábamos en un baile. Y dijo mi hermano, voy a ir por una cerveza. Y mi hermano se fue. Y después otro, al rato vengo, me dijo, y se fue. Y me quedé solo. Y van llegando los enemigos y se me ponen enfrente. Dije, chanfle, estoy solo. Me pusieron una patiza porque estaba solo. Qué feo es no tener a Dios de tu lado cuando más lo necesitas. Pero qué bonito cuando sabes que está ahí, ¿verdad? Vénganse, ahora sí, aquí están mis hermanos, ¿verdad? Aquí está mi papá conmigo. Y te sientes seguro. La cercanía te da confianza, te llena de satisfacción, te llena de gozo. ¿Alguna vez has orado y te has sentido como si Dios estuviera a 1.000.000 de millas de ti? ¿O has sentido que tus oraciones rebotan en el techo? ¿De dónde viene eso? Dice la Biblia que nuestros pecados nos han separado de Dios y Él ha escondido su rostro de nosotros. Se trata del pecado. Él no está sordo. Así que si tienes lejos a Dios, adivina quién se movió. No fue Dios. Somos nosotros que nos hemos movido de Dios. Dios, hermano, no se ha movido. Él no se va de vacaciones, no se fue a un país extranjero. Dios siempre está ahí y nunca se mueve de allí. Si te alejas de Dios, lo más seguro es que tú eres el que te has movido. Pero Dios siempre está ahí. Es fiel, amigo. ¿Ve? Es un monte fuerte, sólido, establecido, que está siempre para protección de su pueblo. Así que cuando das tu amor a algo más, hay una palabra para eso en la Biblia. Hay gente que a veces ama a Dios como una cosa secundaria. A veces amo más mi carro, amo más el deporte, amo más el partido de fútbol, amo más a mis amigos, que el domingo en vez de estar en la casa, pues mejor me quedo allá, porque amo más aquello. Entonces pongo a Dios en un segundo lugar. ¿Sabes cómo se llama eso? Idolatría. Un idólatra no es alguien que tiene ahí un monito y se le hinca y le pide. No. Un idólatra es aquel que pone algo aparte de Dios como primer lugar y a Dios lo pone en segundo lugar. Te felicito que estás aquí hoy. Eso quiere decir que para ti Dios es el número 1 y por eso viniste hoy a hablar con Él. Pero cuidado con la idolatría,
Porque hay muchas cosas que se pueden convertir en ídolos. Yo por mucho tiempo, hermanos, jugué fútbol. ¿Y sabes cuándo jugaba fútbol? Los domingos. Ajá. Pero un día ya no puedo ser idólatra, dije. Ya fui idólatra muchas veces. Entonces, lo siento mucho. ¿Es malo el fútbol? No, es un buen deporte, hermano. Te mantiene saludable. Excelente. ¿Sí? Pero tuve que decidir. O el deporte o Dios. Entonces a mí no me digas que Dios es primero en tu vida cuando tú pones cosas primero que Él. No me digas que lo amas cuando hay otras cosas que son más importantes que Él. Dios tiene que ser el número uno en tu vida para que realmente tú demuestres que lo tienes como número uno. Y todo lo demás es secundario. Todo lo demás. Mi esposa sabe que yo la amo. Y muchas veces se lo he dicho. Y ella también me lo dice a mí. Y estamos tan contentos cuando yo digo I love you, honey, o I love you. Se oye tan bonito. Pero también sabe que no la amo más que a Dios. No la amo más que a Dios. Y yo espero que ella tampoco me ame a mí más que a Dios. Queremos amar a Dios primero y después el amor para nosotros, porque Dios es primero, por sobre todas las cosas. Pues cuidado cuando a Dios lo tenemos en un segundo plano. Así que admito mis pecados porque sé que son los que me han separado de Dios. El hecho de esto, hermano, tú estás tan cerca de Dios como eliges estarlo. No puedes culpar a tu esposo, no puedes culpar a tu esposa, no puedes culpar a tu madre, a tu padre, a tu hermano, no puedes culpar al gobierno, puedes culpar a otras personas. Esto es patético. Cuando culpas a otras personas por tu condición espiritual, si tal vez dices, si mi esposo fuera más dedicado al Señor, si mi esposa fuera más dedicada al Señor, si mi novia estuviera ardiendo por Cristo, el que va a arder vas a ser tú. Tienes que entender que no se trata de los demás. Yo ayer le dije a la iglesia en Stockton, hermanos, yo todos los domingos estoy en mi iglesia adorando. Y sabe una cosa, no estoy en la iglesia porque soy el pastor de la iglesia, estoy en la iglesia porque soy hijo de Dios. Y ese es mi deber. Entonces espero que tú estés aquí porque en tu corazón te nació adorar a Dios hoy. Y que no hay nada más importante en tu corazón que Dios. Nadie más importante que Él. Él debe de ser la prioridad de tu vida. De otra manera, cometemos idolatría. Cuando yo admito y digo, Señor, me he equivocado, he ido por un camino incorrecto, no he caminado por tu camino, sino por el mío propio. De hecho, las cosas a mi manera me han traído dificultades y problemas en mi diario vivir. Por lo tanto, hay que pedirle perdón al Señor. Y sabes, Él te va a escuchar. Mira lo que hizo David en cierto momento de su vida. El rey David fue el que escribió la mayoría de los salmos que tenemos en la Biblia. Y dice la Escritura que un día David le dijo a Dios, Señor, ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado, porque contra ti y solo contra ti he pecado. Adivine qué hizo Dios con David. Después de que David había pecado, había reconocido su pecado, ¿sabe qué hizo Dios? Lo perdonó. Por eso en la transformación tienes que entender esto. Dios te da una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. No importa lo que haya habido en tu pasado. ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando admito y enfrento mi pecado? Este pasaje dice en Isaías, hermano, aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. No importa lo que hayas hecho, no importa quién se lo hayas hecho, el Señor lo puede borrar. Cuando anhelamos una transformación, es importante hacer una revisión espiritual en nuestro corazón. La Biblia dice que deberías de hacer una revisión espiritual. Ese es el tiempo para hacer una pausa y no sentirte cansado, sino aceptar y decir, como dijo el salmista en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate dónde comienza la transformación. Aquí, en tu forma de pensar. ¿Sí? Cuando una persona dice, no sirvo para nada, yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. El primer cambio tiene que empezar aquí, en tu mente, y darte cuenta por qué Dios te formó y te hizo.
Así que fíjese dónde está el problema. El salmista lo dijo: sondea mis pensamientos. La transformación comienza a la manera de Dios en el pensamiento. El tercer paso: me rindo y ofrezco mi cuerpo. Esta es la tercera cosa que encontramos en este joven. Se cansó, lo admitió, dijo que había pecado contra Dios y después se ofreció a sí mismo. En Lucas 15:12, él había dicho: quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia, le dijo al padre. Pero ahora en Lucas 15:19, él regresa y le dice al padre: iré a la casa de mi padre y le diré: déjame ser como uno de tus trabajadores. ¿Se da cuenta de la diferencia? Él se fue diciendo: dame ahora, ¿verdad?, regrésame lo que a mí me pertenece, déjame ser. Eso fue lo que le reclamó al padre. Esa transformación, hermano, cuando tu corazón se mueve del egocentrismo al enfoque hacia Dios, eso es transformación. Cuando dejas de ser tú, a veces queremos ser nosotros, ¿sí? Queremos mandar nosotros, queremos gobernar nosotros. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Deja de enfocarte en ti mismo y enfócate en Dios. Toda persona que anhela una transformación debe de dejar de enfocarse en sí mismo y comenzar a poner sus ojos en Cristo. Esa transformación no sucede de la noche a la mañana. Él va a trabajar contigo durante toda tu vida. No es instantáneo, pero es necesaria una decisión que inicia con un proceso. Segunda carta a los Corintios 3:18 dice: así todos nosotros que con rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esta palabra en el griego a mí me encanta. Dice el griego, la palabra transformados usa un término, metamorfoúmeta. Es el término que usa. Viene el término metamorfosis. Eso significa un proceso continuo de transformación. El otro día yo iba en el auto y iba un carro adelante de mí y se paró en una luz. Yo me paré detrás de él y en la parte de atrás, en la defensa del auto, traía un rótulo que decía: ten paciencia conmigo, Dios no ha terminado. Y yo dije: ni hablar. Así estamos todos. Dios no ha terminado. Sigue trabajando en tu vida y en la mía. Tenle paciencia a los demás. Ay, es que hermano, es que no soporto a ese hermanito. Tenle paciencia, hombre. Dios no ha terminado con él. A lo mejor él tenía más porosidad, estaba más rocoso, Dios más sucio. Dios tuvo que empezar a trabajar. Dale tiempo a Dios. Ora por él para que el Señor termine pronto. Pero a veces nos desesperamos y renegamos contra alguien. Tenga paciencia en lo que Dios está haciendo, porque aún nosotros necesitamos todavía transformaciones. Y por eso dice Pablo: somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. ¿Quién transforma? El Señor. ¿Qué? El Señor. Así que yo he conocido a personas, a jóvenes que dicen: ay, me voy a casar con esta muchacha, va a cambiar cuando me case. Nadie cambia a nadie. Nadie. ¿Sí? Así que como es en el noviazgo, así va a ser cuando también sea tu marido. No hay una varita mágica que lo transforma. No ocurre eso. Va a ser la misma persona. ¿Sí? Que puedes tú orar e interceder por él, eso sin duda. ¿Okay? Pero no esperes que de repente, ¿verdad?, a que se transforme en un principito y ahora te diga: amorcito, de aquí para adelante ya no cocinas tú. Oh, y tú gracias, Señor, bendito sea, qué milagrazo te echaste. No va a ocurrir eso. Es un proceso de transformación. El Señor va de gloria en gloria transformándonos para que lleguemos a ser como Él. Es un proceso lento. Con algunos dura más. Con algunos dura más. Ahora, eso entonces, hermanos, no ocurre de la noche a la mañana. De hecho, hay esa etapa cuando la oruga forma un capullo. Y sabes, a veces cuando la oruga nace se ve tan fea, hermano. Pero tan fea. ¿Has visto una de esas cosas tú? A mí no me parece muy hermoso. Pero cuando se rompe y sale esa mariposa impresionante, ¿eh?,
Y todos nos gustan las mariposas, las queremos tocar, tenerlas en las manos. Pero ¿qué tal una oruga toda peluda? ¿Verdad? A nadie le gusta. ¿Sí? ¿Sabes qué eso es lo que quiere hacer Dios? Después de que seas eso repugnante, ¿sí? Eso que a nadie le es agradable, quiere transformarte. Que dejes de hablar como hablas, de comportarte como te comportas, de tener esa reacción de enojo, de ira en tu vida. Que seas una persona amable, generosa, bondadosa con los demás. Entonces, ay, Señor, cuánto te falta, ¿verdad? Por favor, sigue trabajando overtime, ¿verdad? Entonces, Dios está dispuesto a seguir trabajando en nuestras vidas. Dios quiere que seamos transformados de una humilde oruga a una hermosa mariposa. Que tengas una metamorfosis de donde nos arrastrábamos atrapados en el suelo, feos, insignificantes, mordiendo las hojas y echando a perder la fauna. Porque algunas orugas, eso es lo que hacen. Echan a perder solamente la fauna, ¿verdad? Entonces ahora Dios quiere verte como algo diferente. Dios te hizo para ser una mariposa que te eleves por los aires, que seas diferente. Dios te hizo para que subieras a lo alto, te hizo para ser bello, no feo, para ser admirado. Tienes que pasar por el proceso de transformación y en ese proceso de transformación te tienes que cansar de la forma en que has estado viviendo. Después admitir que has tenido errores, que has errado al blanco y rendirte y ofrecerte a Él. Ese es el proceso de transformación. La transformación es un proceso, pero el punto de partida es lo que dice el hijo pródigo. ¿Okay? Él dijo en esa porción, hazme, transfórmame, cámbiame. Quiero ser como uno de tus trabajadores aquí en la hacienda. Eso le dijo al padre. Dijo Dios, ok, así sí trabajamos. ¿Ya? Mientras tú quieras la cosa de tu manera, toma tu dinerito y vete. ¿Sí? Y a veces eso no lo entendemos nosotros, hermano. Algunos de los que están acá saben que mi hijo, ahora el que estuvo aquí en los días de Navidad, cuando estaba en su adolescencia, él me dijo, me quiero ir de la casa. Perfecto, le dije. Y se fue de mi casa. De ahí se fue al entrenamiento, allá al Army y todo eso. Estuvo 3 meses en el Army, regresó. Estuvo viviendo en la casa incluso de un hermano, no vivía en mi casa. ¿Sí? Usted dirá, pastor, pero ¿a poco sí fue tan duro usted? A veces me metía a mi cuarto y lloraba solo. Y a veces pensaba que no tenía comida, que no tenía una cobija para taparse en la noche. Era horrible eso. Pero me tuve que mostrar duro. Y sabes, ahora es tan satisfactorio cuando me escribe cartas y me dice, padre, papá, gracias por haber sido como fuiste. Gracias porque no me toleraste nada, porque no me concediste nada, me enseñaste a ser responsable. Cuando me quise salir me dijiste que me largara. Y eso me enseñó a ser hombre. Fuiste mi ejemplo, dice. Eso es satisfactorio. Ay, papá, me voy de la casa. Ay, no, amiguito, no te vayas, papito. No, por Dios, no te vayas. Dile una patada que se vaya. Que sea transformado. Ahí lo queremos tener a fuerza. Y al chamaquito ya tiene 35 años. Y todavía le haciendo tortillas a usted. Tenemos que entender, hay transformación, hay un tiempo para todo, dice la Biblia. Son cosas que tenemos que aprender en la vida, hermano. Inculque carácter. Inculque carácter. Cuando tú me mencionas así, mijito, Dios me lo bendiga, voy a estar orando mucho por usted. Tal vez voy a llorar a solas. Y le voy a desear lo mejor. Pero si esto es necesario para su transformación, qué bueno. Y yo siempre digo esto. En todos los años que tiene mi hijo de casado, nunca me ha pedido un 5 para pagar la luz. No me da, pero tampoco me pide ganancia, ¿no? Es una bendición eso. Pero tenemos que entender que hay una etapa de transformación. Romanos 12:2, hermano, es nuestro versículo lema. Dice ahí en ese pasaje, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Hay que empezar un cambio ya. No hay transformación hasta que no te ofrezcas a ti mismo. Ahora, mira la respuesta del Señor. Dice en Lucas 15, 20, 22. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía está lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llamen tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan lo mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. No fue nada bonito. No fue nada bonito cuando tuvo que salir de mi casa. Pero este diciembre que llegó y nos abrazamos, fue maravilloso verlo transformado. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Ayer le llamé a mi hijo porque hay una tormenta de nieve por allá en el este. Y le llamé y le dije: ¿cómo estás? Bien, papi, me dijo. Nos estamos moviendo a nuestra casa nueva. Esas son satisfacciones como padres. Saber que tus hijos están bien. Que el carácter que les inculcaste está dando resultado. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Déjalo que trabaje en tu corazón y en tu vida. No hay cosa más bonita que la gente note tu transformación. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias por enseñarnos, Señor, por medio de tu palabra, por recordarnos el propósito más profundo y sincero de tu corazón, Señor, ver una transformación en nosotros. Esta mañana te doy muchas gracias por tu palabra, porque el ejemplo de este joven que un día decidió salir del hogar de su padre, donde estaba bendecido, prosperado, Señor, donde lo tenía todo, e irse, Señor, lejos a otro país y derrochar toda aquella bendición que tenía en su casa. Y después verlo regresar, Señor, de su rebeldía y reconocer que había fallado y que había derrochado todo aquello por lo cual el Padre había luchado. Es simple y sencillamente la fotografía de nuestras vidas. Un día, Señor, nos fuimos de ti. Pero ahora muchos hemos regresado. Pero hay algunos que todavía están allá, Señor, pensando que eso es lo mejor. Y viven una vida deshonesta, buscando ser felices en un mundo lleno de vacíos, de desesperos, de traiciones. Hoy te damos gracias por los que estamos aquí. Pero oramos por aquellos que no han llegado, Señor, para que vengan a tus pies. Y si esta mañana hay alguien aquí que está con una vida destrozada, desperdiciada, oramos que tu gracia esté sobre él o sobre ella y que le des una nueva oportunidad de rendirse a ti, Señor, y de reconocer que no hay otro camino mejor que el tuyo, que tú eres el que transformas, el que cambias, el Dios de oportunidades, y que anhelas esa cercanía para empezar a hacer una transformación en él o en ella. Así como estamos orando con nuestro rostro inclinado y ojos cerrados, si tú esta mañana estás aquí y tal vez este mensaje habló a tu vida, no es casualidad. Dios conoce tu corazón y sabía lo que tú necesitabas. Por eso puso su palabra en mi boca para que yo fuera su instrumento y decirte que este es un mensaje de Dios para ti. Que Él quiere tratar contigo, que yo nada tengo que ver en esto, que es tu relación con Él y no la mía, que Él anhela una cercanía, un abrazo cada día, un compañerismo, que anheles con desespero buscarle de mañana, en la madrugada, con ese deseo de encontrarle. Pero es importante que comiences por el paso número 1. Reconocer que Él es el Dios eterno. Y si esta mañana te gustaría hacer eso ahí donde estás, con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, dile esta oración de fe a Jesús. Repite conmigo estas palabras y dile: Señor Jesús, esta mañana reconozco yo que he estado en la misma condición de ese joven. He pecado, te he ofendido,
He lastimado tu santo nombre. He vivido la vida como a mí se me ha pegado la gana. Pero hoy, Señor, reconozco mi error. Y vengo a tus pies y te pido perdón. Te confieso mis pecados. Gracias. Gracias por perdonarme, por darme una nueva oportunidad. Hoy te confieso con mis labios y creo en mi corazón que tú moriste por mí y que quieres lo mejor para mí, Señor. Yo te recibo en lo más profundo de mi corazón. Te hago mi Señor y te ruego, Señor, que comiences esa transformación y ese cambio en mi interior. Te recibo como el Señor de mi vida. Si tú has orado esta oración de fe, ahí donde estás, solo levanta tu mano. Quiero dar gracias a Dios por tu vida. Alguien, levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Toma, Padre, estas vidas en tus manos. Tú conoces esos corazones, Señor. Tú conoces cómo están, cansados, tal vez desesperados, Señor. Pero tú eres el único que puede arreglar todo lo que se ha echado a perder. Porque tú eres el Dios que transforma y que cambia. Que tomas lo que no sirve para el mundo y lo reciclas y lo haces nuevo y lo utilizas para tu gloria. Gracias, Jesús. Bendice estas manos que han sido levantadas y ayúdales en su caminar en Cristo. Transforma sus corazones y que esta iglesia siempre pueda aportar y cooperar para el crecimiento espiritual de otros, Señor. Gracias. Gracias porque hasta el día de hoy tú sigues salvando y sigues transformando vidas. Que el honor y la gloria, Señor Jesús, sean solo para ti. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dele un aplauso al Cordero. Gracias, Señor.